Quiero hablar acerca de cómo derrotar los arrestos emocionales y relacionales que sufrimos. ¿Qué es arresto emocional y relacional? Es cuando una persona sufre heridas a nivel de las relaciones, las cuales es muy común, es inevitable, pero no logra clausurar esa controversia en su alma. Entonces lo que fue una transgresión a nivel de la relación, a nivel de la emoción, ahora se apodera tornándose en una cárcel en la personalidad de ese individuo. Cuando la cárcel queda construida, y cuando hablo de la cárcel, la Biblia lo describe como la raíz de amargura, la consecuencia de esa herida es que la persona se parte en dos. ¿Qué significa? Puede profesar una espiritualidad, pero dicha espiritualidad no la puede trasladar a su mundo privado. Se ve entonces obligado a vivir con máscaras. Puede tener el conocimiento de lo que Dios requiere y le pide, pero no tiene la capacidad para poder ejecutarlo a nivel del comportamiento. Y peor aún, la persona se enferma en la forma en que responde a los conflictos y por lo tanto se torna en un agente contaminante a nivel relacional, lo que significa que inevitablemente el dolor que lleva esa persona se lo transfiere a su círculo más íntimo relacional, que típicamente es la familia. Y por lo tanto, lo que quiero compartirle en esta mañana es cómo yo logro superar esa crisis, cómo yo logro llevar una vida de sanidad y cómo yo puedo lograr inmunidad sobre estas agresiones de las cuales ninguno estamos exentos. Para poder manejar dicha realidad, primero yo tengo que tener una comprensión correcta acerca de la visión que opera en este mundo. Y la mejor descripción sobre dicha realidad la ofrece nada más y nada menos que el mismo Jesús, cuando en el libro de San Lucas, el capítulo 17, el verso 1, él advierte sobre lo que le estoy hablando en estos momentos. Mire cómo lo relata y lo menciona cuando declara: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien bien. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dios bendiga su palabra. Lucas 17, verso 1 al 4, no lo olvide. Esto es lo que Jesús quiso advertir. Lo primero, todos nosotros tenemos que tener reconciliada la realidad de que en el mundo en que vivimos, tanto en el mundo externo como en el mundo de iglesia, es imposible que no ocurran tropiezos relacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que nada yo tengo que tener una conciencia de que los disturbios, los conflictos, las agresiones, el mal sentir, los conflictos de familia, conflictos entre fraternos, conflictos congregacionales, conflictos en el trabajo, es una realidad que usted no puede evitar, pero usted sí puede aprender cómo lidiar con esa realidad. Lo que significa, el que yo sirva a Dios no me hace inmune ni exento a estos conflictos. Usted puede tener una vida devocional, usted puede profesar una fe profunda
eso jamás será una garantía de que no experimente conflictos. Y no quiere decir que Satanás está haciéndote la vida imposible, no quiere decir que estás mal espiritualmente, no quiere decir que tu espiritualidad no sirve. Es un principio de la realidad de este mundo y no acabará hasta que usted no suba a la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús está advirtiendo, lo primero que tengo que tener conciencia es normal que ocurran conflictos. No puedo pretender una expectativa de que no ocurran y de que no me alcancen, porque mucha gente no maneja conflictos ni tampoco sabe cómo derrotarlos, porque abrazan otra visión del mundo que es, pero ¿por qué si yo soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si yo busco de Dios tengo conflictos? ¿Por qué si yo quiero paz la gente me quita la paz? ¿Por qué si yo quiero estar en armonía la gente me roba la armonía? Ese tipo de reclamo, esa forma de queja, lo único que está dando testimonio es que la persona tiene una expectativa donde el mundo entero tiene que respetar su necesidad de que todo fluya con calma, de que todo ocurra sin tropiezo. Y eso es una visión del mundo que está enfermiza, no es real, y nada más usted tener esa visión te va a enfermar. Por eso no es sorpresa que espiritualmente personas con esta mentalidad son continuamente atacadas y oprimidas por el mundo del adversario, por la sencilla razón de que esa mentalidad facilita la opresión, esa expectativa facilita la frustración, y una manera de Dios corregir ese conflicto y cesar ese conflicto es cambiando la mentalidad del individuo. Los conflictos son normales, Dios lo que me pide es aprenda a enfrentarlos, aprenda a superarlos, y ese crecimiento te genera inmunidad sobre la herida relacional. ¿Entienden este primer principio? Lucas 17, con lo que primero comienza Jesús, se lo habla al universo y se lo habla a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Segundo principio, y es, aunque es imposible que nos vengan tropiezos, Jesús nos demanda, tú no puedes ser agente de tropiezo. Mire el balance que Dios está advirtiendo. En el mundo va a haber tropiezos, pero a ti que yo te he llamado, tú estás llamado para un desarrollo, para un crecimiento, donde tú no eres parte de dicha controversia. Eres parte de la sanación. Eres parte de la solución. Amén. Jesús puede demandar esto con tanta autoridad de nosotros como creyentes por la sencilla razón de que nos dio un protocolo, nos dio un arsenal extraordinario para poder manejar esta realidad de que en el mundo hay tropiezos, pero yo estoy exento de generar tropiezos. Así que una de las metas de la vida espiritual de un creyente es aprender a crecer emocionalmente, aprender a crecer espiritualmente y aprender a crecer relacionalmente, al punto de que el yo transgredir relacionalmente a otro es una experiencia que cesó o se eliminó. Eso habla de crecimiento. Jesús hace tanto énfasis sobre esta demanda que pone sobre nuestras espaldas por la sencilla razón de que la Biblia declara de que Dios te ha dado el poder de ser hecho un hijo de Dios. Y una de las formas y la característica más particular acerca de las heridas relacionales por la cual Dios tiene el derecho de demandarnos, no seas tropiezo, es por la sencilla razón que te regaló un protocolo. Diga conmigo protocolo. Que no es otra cosa, la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? No es un discurso filosófico. Es la declaración más magistral acerca de cómo lidiar con las heridas relacionales. Este es el principio. El principio es, si yo tengo la decisión tomada y me doy la oportunidad que a la agresión yo la devuelva con bendición, es imposible quedar arrestado emocionalmente. Vuelvo y me repito.
El principio es imposible que usted quede herido. Es imposible que usted quede atrapado. Es imposible que usted sufra raíz de amargura si en respuesta a la agresión, sea verbal, sea relacional, sea psicológica, sea religiosa, sea física, sea profesional, sea conyugal, sea parental, usted devuelve al mal, retorna con bien. Al punto que lo desglosa y lo desmenuza de esta forma. Si tu prójimo te pide una milla, regálale 2. Si toma de ti prestado, no pidas que te lo devuelva. Si transgrede y te hiere la mejilla, también ponle la otra. Si te pide la capa, también dale también la espada. Todo lo que está enunciando no hay mayor fortaleza espiritual, no hay mayor madurez emocional para un individuo que a la agresión pueda retornar con bendición. ¿Y por qué Jesús se atrevió a demandar este principio relacional sobre nosotros? Por la sencilla razón de que tu Padre Celestial participa en el mismo ejercicio todos los días de Dios, cuando declara cómo es que Dios, que es perfecto, tiene la capacidad de derramar su lluvia sobre malos y sobre buenos. Pero si tú al mal regresas con mal, pero al que te hace bien tú le regresas con bien, ¿no hace así también los gentiles o el que no tiene conocimiento de Dios? Por lo cual Jesús declara el verdadero crecimiento a nivel de sanar tu mundo interior comienza aplicando este principio. A la agresión, retorno con bendición. A la maldición, retorno con bendición. Al mal, regreso con amor. A la transgresión, regreso con paz. El mundo lo ha distorsionado declarando eso es debilidad, eso es fragilidad. La Biblia y aún la ciencia psicológica han declarado el que sea capaz de aplicar este principio es la persona más madura emocionalmente en el cosmos. Por eso usted ve que Jesús fue herido relacionalmente de manera continua y la herida y la amargura jamás se apoderó de él. Continuamente liberaba a sus opresores, continuamente liberaba a los que transgredían contra él, continuamente liberaba a los que por ignorancia le faltaban el respeto. ¿Por qué? Porque su ministerio y su estilo de vida estaba acoplado a este principio. Si yo no protejo mi corazón, si no protejo mi psiquis, si no protejo mi espiritualidad, tengo el riesgo de tornarme igual a ellos. Perdone y se parecerá más a Jesús. No perdone y se parecerá más a su agresor. Lo tercero, mira quién Dios le pone la responsabilidad de guardar lo que ocurre en tu mundo interior. Mucha gente ora, Señor, sáname. Señor, quita de mí esta amargura. Señor, dile al que me hirió, al que me ultrajó, aquella persona que me masacró relacionalmente, que se dé cuenta del daño que me ha realizado, que venga y acuda donde mí y me pida perdón. ¿Les conocido estos relatos? Miren lo que Dios realmente revela sobre esa situación cuando declara en el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele tú, y si se arrepintiere, perdóname. ¿Qué significa esto? Parte del crecimiento, del ejercicio de sanación es, si usted detecta que en alguna transacción relacional, sea en la iglesia, sea en su hogar, sea en la escuela, sea en el trabajo, donde fuere, y usted interpreta que hay transgresión contra tu persona, lo que Jesús declara, pecado. Jesús declara, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad acudir a la persona que me ha marcado negativamente y concientizarle sobre dicha deuda.
Y de ocurrir de que esa persona aceptare su explicación y le pidiere disculpa, que lo libere en el momento preciso. Eso es lo que Jesús acaba de declarar. ¿Qué significa esto? Cuando a ti te ofenden, cuando a usted lo lastiman, cuando hacen acoso contra tu persona, o algún tipo de bullying, algún tipo de burla, algún tipo de agresión, Jesús declara, tú no puedes permitir que esa controversia se quede dormida en tu alma. Tú no puedes manejarlo como lo maneja mucha gente que dice, dale pichón al asunto, porque es que el pichón se va a apoderar de ti, tanto emocional como espiritual. Jesús declara, toma tú la iniciativa, asume tú la responsabilidad y acude a tu prójimo y clarifica la controversia. Recuerde, le estoy dando estos principios, esto es apenas la introducción del tema. Porque es imposible poder sanar si no tengo claro el fundamento. Y el fundamento lo que me declara es, en el mundo hay conflictos relacionales, eso es inevitable. En el mundo donde yo estoy y opero, yo no puedo ser agente de conflicto relacional. Y si yo soy transgredido en alguna forma, yo no puedo dejar el asunto dormir, yo no le puedo dar pichón, yo tengo que de manera autónoma, de manera propia, acudir al ofensor y enfrentar ese conflicto y darle un cierre terapéutico. Si usted es la persona típica, lo que hacemos es que nos guardamos el conflicto y murmuramos dando la espalda a la persona que nos transgredió, o rompemos la relación, o nos alejamos de la persona, o transgredimos contra la persona, y ninguno de esos modelos se ajusta al reino de Dios. Amén. Son estilos de manejar conflicto y de manejar conflicto que son del mundo. El estilo de manejar conflicto en Dios es dando cara de manera serena, pero firme con tu transgresor. Cuando habla de reprenderle, lo único que está diciendo es, tú tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad de concientizar a ese individuo que su conducta, de que sus palabras, de que su manera de proceder tiene la capacidad de dañar. Así que antes que el Espíritu Santo te lo revela a tu persona, se supone que en la cultura del reino, los unos a los otros nos auxiliemos generando conciencia de cómo yo transgredo, de cómo yo lacero, de yo cómo lastimo, sea con mis comentarios, con mis acciones, con mi proceder. Porque si se da cuenta, las relaciones, como mencioné anoche, Dios la utiliza para darte crecimiento relacional. Y una de las ventanas de crecimiento es la retroalimentación que la gente te va a dar, sea buena o sea negativa, de cómo tú procedes en el verbo, de cómo tú procedes en las relaciones, de que si tu sí es sí o tu no es no, de que tienes palabra firme, de que lo que tú prometes lo cumple. Eso Dios lo utiliza como un taller para darte la forma de Cristo Jesús en tu carácter. Así que cuando yo soy intervenido, ha habido mucha gente que yo he lacerado, mucha gente que yo he herido, mucha gente que mis comentarios fuera del lugar han tocado la sensibilidad, han dañado a otros y se han acercado a mí declarándome, mira, me afectó esto que tú dijiste, me laceró esto que tú mencionaste, me agredió esta acción de tu parte. Y mi responsabilidad es no defenderme, no tratar de justificarme, no intentar minimizar el dolor ajeno. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? La responsabilidad de la persona que daña, cuando el afectado se acerca a él, no es tratar de redefinir la herida del lacerado. Usted no le conviene mencionar, eso son percepciones tuyas. Es que tú eres muy touchy, es que tú eres hipersensible, es que a ti no se te pueda decir nada, porque si esa es la actitud que usted cultiva, usted es agente de contaminación, usted es agente de transgresión y espiritualmente le abrió la puerta a Satanás para destruir tu alma, destruir tu hogar, destruir tu vida, por la sencilla razón de que si yo acumulo contaminación emocional, a los primeros que voy a contaminar es la gente más cercana de mi vida. Por eso es que usted observa, si puede tener la oportunidad de observar, la gente
con problemas relacionales en esta área nunca tienen paz en su casa. El hogar nunca está estable. Oran por estabilidad, ruegan por paz, pero como no reconocen que todavía son agentes de controversia, la controversia interna abre la puerta a la controversia de afuera, entra a tu vida. Así que es bien importante yo entender estos principios, porque lo único que me está dando Jesús es la fórmula de cómo yo poder tener una vida victoriosa, una vida indestructible, una vida que refleja a Jesús relacionalmente. Y lo cuarto, y después comienzo a predicar, es apenas la introducción, es la otra nota discordante que tanta gente experimenta cuando Jesús también declara: esto es un vuelo a paradigma, esto es como plantar una bomba, una granada en tu mente y volarte en cantos tu cerebro. Pero es otra forma, volar en pedazos tu manera antigua de pensar. Cuando declara: y si 7 veces al día pecare contra ti, este hermano, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Si usted tiene el evangelio típico puertorriqueño, usted es de los que profesa lo diferente que es: a la tercera es la vencida. Significa que a la tercera transgresión ya usted está atado, endemoniado, esclavizado y en ruina emocional. En realidad lo que Jesús está declarando, no importa cuántas veces el individuo cometa transgresión contra ti en un mismo día. Esta es la ampliación, la intención real detrás de este verbo. No importa cuántas veces tu hermano o no hermano pecare contra ti. Todas las veces que ocurriere transgresión, y la mejor persona para detectar esa herida es usted, Jesús ordena, todas las veces, perdónale y déjale ir. ¿Por qué Jesús advierte? Déjalo ir. Porque primero, si lo limito exclusivamente a 7, es probable que en la 8ª vez caiga en la trampa. No solamente eso. Muchos de nosotros interpretamos: ok, yo te perdono, pero no vuelvas a lacerarme. En ningún momento la Escritura garantiza que la persona que te agrede va a cambiar. A quien Jesús está buscando que logre cambio es a usted y a mí. Por la sencilla razón de que usted y yo no tenemos potestad en el proceso y la motivación de cambio de otro. Pero sí, usted tiene potestad sobre la motivación de cambio suya, si así lo elige en esta mañana. Lo cual significa, si la persona viene, porque este es el escenario ideal, todavía no le he hablado del escenario real, que es: hay gente que te hiere y nunca vendrá a ti. Este es el ideal. Ahora yo le estoy hablando del real. Hay gente que te pasa por la piedra sin darse cuenta. Hay gente que son abusivos relacionalmente. Hay gente que están ya destinados a que no quieren cambiar. Inclusive hay gente que ya se acostumbró a estar enferma y el vivir en enfermedad es un estilo de vida. Esa es la realidad. ¿O de dónde usted cree que procede el proverbio: mala hierba nunca muere? Gente que se ha acostumbrado al dolor como estilo de vida y aún la muerte le huye. Ellos entierran a toda la familia, pero ellos no se mueren ni para el carajo, porque la amargura también ministra muerte. Un tipo de vida. Estoy vivo, pero estoy muerto. ¿Qué va a pasar si usted se topa con una persona que tiene ese estilo relacional? Que no reconoce responsabilidad,
que no reconoce el daño a otros, que hace del dañar su pasatiempo favorito. Recuerde, estamos hablando ya lo que cruza en la enfermedad, lo que la ciencia llama patología del alma, que es, si no ven controversia, si no generan controversia, y si no dañan a alguien en un periodo menor de 24 horas, el día le es aburrido y sin sentido. Pero usted ve que la gente enferma en la emoción está muy acostumbradas a buscar lo negativo. Usted ve que leen la prensa, solamente se concentran en los crímenes, en la violencia, en el caos, en la conspiración, en la incertidumbre. Cuando ven televisión, todo lo que buscan es violencia y le llama la atención, le atrae lo morboso de la radio. Eso es un reflejo a nivel relacional de lo que está operando adentro. Usted le pone algo instructivo, algo que edifique y se te duermen, se te aburren, no se sienten retados, porque es que están operando un espíritu contrario y esto tiene mucho que ver con lo que es estructura espiritual y emocional. Por eso Jesús declaró en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire qué interesante. ¿Sabía usted que puede estar en la iglesia y perder la gracia de Dios? Esto es lo que quiere decir. Yo puedo estar profesando una experiencia religiosa y estar Dios ausente de toda esa experiencia. Eso es lo que hace la raíz de amargura en mi corazón. Por eso se ve que entonces hay personas que al no darse autocuidado interno ni sanidad, pueden venir a una reunión eclesiástica, independiente de cuál religión profesen. Están calmados los 40 minutos o la hora y media que dura el servicio y tan pronto salen por esa puerta te pueden montar una controversia en el mismo estacionamiento. Eso es bien revelador. Porque lo único que está diciendo es que la persona opera bajo una coraza emocional y eso lo único que lo puede producir es la amargura. La amargura genera paredes. La amargura endurece el corazón. La amargura crea insensibilidad. La amargura crea malos pensamientos. La amargura lleva a dañar a otros. Pero ¿quién va a asumir esa responsabilidad si en principio Dios advirtió, velad por vosotros mismos? No es que Dios va a estar caminando contigo y cada transgresión que se acerca a tu vida Él te la va a espantar. Él lo que está diciendo es: yo necesito que tú ejercites autoridad, que tú apliques apoderamiento, que tú ejerzas dominio. Y uno de los ejemplos para aplicar esa realidad es el manejo de conflicto relacional. Lo cual quiere decir, no es sorpresa que muchos de nosotros espiritualmente y por lo tanto emocionalmente estemos todavía inmaduros. Porque por ejemplo una persona que no le gusta manejar conflicto, eso es un estilo de manejar conflicto. Deja todo engavetado, no cierra problemas, no pide perdón ni para el cara. Es lo que ustedes llaman una persona orgullosa. No pide perdón ni muriéndose. Eso es bien feo. Que habla de que esa persona está enferma, se ve bien por fuera, pero se está enfermando. Hay un cáncer emocional operando y la persona ni cuenta se da. Es por eso que esta obra de transgresión y agresión que muchas veces Satanás utiliza contra el individuo está magistral, porque opera de manera sigilosa. Cuando la persona se da cuenta finalmente, ya lleva una constelación, un historial de fracasos familiares, de fracasos relacionales, ha dejado medio mundo destruido en el camino y también la persona está lacerada. Porque es que la persona lamentablemente opera en la mentalidad: los demás son el problema, los demás son los que tienen que cambiar, cuando en realidad Dios lo que está diciendo: eres tú el que tienes que cambiar.
Así que la aparición de una raíz de amargura en mi alma garantiza que la gracia de Dios se vea estorbada. No es sorpresa. Si después de todo Dios advirtió, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. ¿Cómo usted va a retar ese principio? Si yo no perdono, no importa cuánta devoción yo haga, cuánta ofrenda yo pueda proveer, cuánta obra ministerial yo pueda ejecutar, mi desempeño es hueco. Es una mentira lo que estoy profesando. Lo terrible de todo esto es que cuando yo vivo esa mentira, solamente cuando llego hasta aquí, a este lugar, es que siento o experimento un poco de paz. Tan pronto salga por esa puerta, siempre estoy en angustia, en tensión, en incertidumbre, en inseguridad, en caos. Y como muy bien el pastor mencionó al principio, esa no es la vida del Espíritu. La vida en el Espíritu es totalmente diferente a ello. Es que aunque allá afuera haya tormenta, aquí adentro opera paz. Es que aunque allá afuera haya caos, aquí opera orden. Es que aunque allá afuera haya tormentas y ríos, aquí está la bandera del Señor plantada y izada en victoria. Lo que le estoy advirtiendo, este auxilio que Dios le quiere proveer, jamás ocurrirá a menos que usted no lo permita. Por lo tanto, nuestro verdadero y peor enemigo no es Satanás, es usted y soy yo. Esto es lo que le quiero dejar en esta mañana. 6 principios acerca de la sanidad interior, ya habiendo dado la introducción. Lo primero, ¿qué es una herida? Una herida es cuando alguien sufre una ofensa, un agravio o está afligido. Es una herida emocional que genera un tormento en el estado de ánimo. Imagínense, todos los días no estamos exentos de heridas. Un comentario fuera de lugar que yo haga, una reacción pesada que yo tenga, puede ser suficiente para herir a mi esposa, lacerar a mis hijos, lo cual parte de mi crecimiento es, yo tengo que desarrollar, y mire el término que estoy utilizando, conciencia interpersonal. ¿Qué significa? Yo tengo que aprender cómo los demás alrededor mío sienten. Y si usted no logra desarrollar conciencia de cómo los otros sienten o interpretan, pues lo otro que le queda es calladitos, te verás más bonito. El principio lo corrige diciendo lo que vayas a hablar, habla bendición, habla edificación, habla restauración, que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Pero es que mucha gente no ha logrado esa madurez, así que por lo tanto una forma de ir cultivando esa madurez y sanación es midiendo lo que yo hablo, pensando antes de hablar y en la duda, guarde silencio. Aún Proverbios lo declara como sabiduría. Pero todos los días tenemos la capacidad de herir o que nos hiera. Yo no tengo control de la actitud de otros, pero yo sí tengo dominio y control de la reacción mía y de la actitud mía. Por lo tanto, Dios lo que me dice es, desarrolla conciencia interpersonal de cómo tu compañero de trabajo interpreta. Usted va a ver que hay gente que es bien sensitiva. A lo mejor no tienes que ir tan lejos en el trabajo, en tu propio hogar. Tu marido, tu mujer es sumamente sensitivo, es sumamente explosivo. Usted tiene que aprender a conocer esos rasgos para que entonces usted sepa cómo comunicarse, cómo llevarle la información, cómo lidiar con esa persona, cómo poder crecer relacionalmente con esa persona, porque si usted no se da esa oportunidad, usted está estancado relacionalmente hablando. Es por eso que muchos de nosotros nos vemos tentados en cancelar la relación, en sacrificar la relación, en destruir la relación, cuando en realidad Dios no le llamó a usted ni a mí en ningún momento a destruir relaciones, nos llamó a edificar.
Así que herida es todo lo que tú interpretes como transgresión. Como es tan subjetivo, subjetivo quiere decir está acomodado a la percepción de la persona. Mi responsabilidad es no minimizar si es que la persona viene a mí. Por eso usted va a ver que a veces el Espíritu Santo te manda un flash del cielo diciéndote, hoy, eso que dijiste afectó a alguien. Y si usted es de los obedientes a Dios y atiende esa inquietud, usted procede aunque tenga dudas. Regularmente una palabra, una carga de esa manera jamás es Satanás hablándote. Típicamente es Dios hablándote. Si usted responde a esa inquietud, usted se tornó sensible, está siendo ayudado relacionalmente por Dios para crecer en esta área, porque lo que te sana, lo que construye una vida indestructible, es el manejo propio de las relaciones interpersonales. La mayoría de las familias que se destruyen, la mayoría de las iglesias que se dividen, no es por otra cosa, falta de destrezas interpersonales. Le echamos la culpa a Satanás de mi inmadurez. Le echamos la culpa a Satanás de mi amargura. Le echamos la culpa a Satanás de mi prepotencia. Podemos echar a Satanás y la prepotencia que hay en mí no se irá. Yo soy al que Dios está buscando. Amén. Y es por eso que cuando un creyente experimenta conflicto en esta área, y cuando hablo de conflicto es resistencia al crecimiento en esta área, no es sorpresa que la consecuencia es estancamiento. La persona experimenta estancamiento en su vida conyugal, estancamiento en su salud emocional, estancamiento en su vida profesional. Es como todo está detenido. Y no solamente detenido, sino que cuando madura esta crisis, porque hay personas que llevan años en este estilo de vida, entonces no solamente hay estancamiento, hay disminución dentro del estancamiento. Que significa no solamente veo todo detenido, sino que también estoy viendo que lo poquito que tengo, también lo estoy perdiendo. Esos son síntomas de que Dios está gritándote del cielo, cambia la actitud. Que la gente lo espiritualiza. Señor, háblame. Y hablar Dios con esa voz de trueno. Aunque Dios te hable, no le vas a obedecer. Dios entonces utiliza la adversidad para cambiar tu actitud. Y no hay garantía de que tú cambies. Hay gente que la obstinación y la resistencia los lleva a su propia destrucción. Segundo principio. Toda herida, o la herida fundamental, siempre ocurre por una herida relacional. Por eso no es sorpresa que cuando usted entra en esta experiencia de sanar internamente, de poder ser como Jesús, el Espíritu Santo te muestre o te ilumine de heridas del pasado que todavía te andan arrestando en tu presente. Heridas como lo que son las heridas de tu hogar de origen. Les doy varios ejemplos. Lo único que quiero es generar conciencia. Si tal vez usted viene de un hogar donde experimentó dolor y enfermedad. Cuando hablo de dolor y enfermedad, hablo de dolor y enfermedad relacional. Un hogar de maltrato, un hogar donde había alcoholismo, un hogar donde había maltrato, un hogar donde había infidelidad. Es posible que usted esté arrastrando la película de su hogar de origen. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres y cuántos hombres no declaran? Lo que yo viví en mi casa, jamás lo voy a volver a vivir con alguna otra persona. Y lamentablemente ven repetida la misma película que se juraron no vivir. ¿Cuántas mujeres yo no he conocido que tuvieron un papá maltratante y se juraron ellas mismas de tanto dolor que vivieron en esa casa? Yo nunca me voy a empatar con un maltratante, y terminan con un maltratante. ¿Cómo usted explica eso? Yo se lo voy a explicar de una medida más realista.
porque alguna gente lo llama maldición espiritual. Yo le voy a llamar la maldición de un mal modelaje. ¿Qué fue lo que esa mujer conoció en su niñez y en su adolescencia, si no fue un hombre maltratante? ¿Qué fue la emoción que internalizó si no fue maltrato? Si no hubo perdón y no hubo cura, el proceso que hoy le estoy concientizando, esa mujer usted le puede poner 100 individuos sanos y le esconde entre los 100 al maltratante. Es más, a todos los 99 que están sanos se los puede poner elegantes, bonitos, atractivos para el ojo. Y al maltratante usted lo pone atorrante, o sea, por default usted se lo hace fácil a esa mujer. Entonces cuando la mujer empieza a interactuar emocionalmente con esos 99 sanos, como no reconoce emocionalmente esa referencia, le genera inseguridad, lo ve extraño, lo ve no real, por lo tanto lo resiste. Pero cuando llega a compartir con el maltratante, ¡ah! Tenemos química. ¿De dónde te conozco? Es como si toda la vida te hubiera conocido. Y es cierto, pero de otra forma. Entonces la mujer se involucra emocionalmente y cuando emocionalmente ha invertido toda su alma en esa relación, ocurre la réplica del maltrato. ¿Por qué? Porque ya emocionalmente quedó atrapada. Te puedes echar todos los demonios fuera y queda atrapada todavía, porque no es una controversia espiritual, es una herida en la emoción. Por eso la Escritura advierte: todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean santificados para la venida del Señor. Significa que cada esfera del ser humano merece un tratamiento individualizado. Pero nosotros hemos cambiado el texto y el contexto de esa realidad. Hemos abandonado la esfera física y emocional y lo hemos espiritualizado todo. Y por lo tanto los estragos se están viendo evidentes en nuestra sociedad. Tercer principio: las heridas nunca prescriben en función. ¿Qué significa esto? Usted puede haber sido el receptor de una herida en infancia y si no ha experimentado clausura y cierre, que es lo que Dios invoca, han podido pasar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y si esa experiencia se reabre, o sea, usted entra en contacto con los que masacraron tu vida, no se sorprenda si lo que experimentó y le dolió en ese momento se hace tan real como 40 años atrás. La vida emocional de una persona tiene esta particularidad: no respeta ni tiempo ni espacio. Por eso se ve que muchas personas, las heridas que han experimentado, los traumas que han vivido, tratan de reprimirlos. Represión no es otra cosa que lo tratan de manejar, tratando de encapsularlos en el olvido. Y eso es bien peligroso. Porque el material emocional que tú trates de esconder y trates de ignorar, mayor control logra sobre ti. Por eso una de las formas de espiritualmente y relacionalmente poder detectar si la persona está marcada, está herida, está dañada con heridas en su interior, es observándola conductualmente. Y si no me lo cree, acuda a Efesios 4, 31 y 32 y mire lo que Jesús allí declara a través de San Pablo, cuando declara: quítense de vosotros toda amargura,
todo enojo, toda ira, toda gritería, todo acto de maldicencia, toda malicia. Todo lo contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Déjeme explicarle por qué esto es tan importante. Las heridas son abstractas, pero yo puedo ver su evidencia a través de mi conducta. Una persona que me da testimonio según la Escritura, como aquí lo declara, una persona con amargura. La amargura yo no la puedo ver, pero la puedo configurar en el rostro de una persona o en la manera que una persona responde. ¿Usted ha visto lo que es una mujer amarga? Se le nota en el rostro, se le nota en la actitud, se le nota en cómo maneja conflictos. ¿Usted ha visto un hombre en ira? ¿Cómo explota? Puede ser lo que la gente llama, no, es que él es pasivo-agresivo, no, está enfermo. Que nosotros nos encanta decorar la enfermedad, nos encanta ponerle maquillaje a la enfermedad. No, esa persona es una bomba de tiempo. La ira particularmente es el típico fruto de una persona que reprime, que aguanta, que esconde dolor, lo sigue guardando, sigue engavetándolo. Y usted sabe cuando usted tiene una gaveta que le tiene ropa adentro y ya la gaveta no cierra y usted trata de acomodar y seguir empujando y acomodar y seguir empujando. Mi mujer sabe mucho de eso con mis medias. Algunos de nosotros tienen que empujar, otros tienen que hacer fuerza, llamar de esfuerzo, con tal de que la gaveta, el gavetero luzca uniforme en la forma en que cerró. Pero usted hace ¡ting! Y cuidado que la gaveta no le dé una galleta en la cara. Si es cierto en ese contexto natural, ¿por qué usted va a pensar que no es cierto en la vida emocional? Ira. Entonces, si yo tengo duda, si estoy enfermo o no, todo lo que Dios me pide es, obsérvate cómo son tus reacciones. Ahí está el listado. Ahí está el listado. Estoy amargo. Soy víctima de enojo. Lo mío es la gritería. Lo mío es el maldecir. Lo mío es malicia, que siempre estoy hablando de lo malo, siempre le veo cosas malas a la gente, siempre estoy criticando a la gente, siempre estoy detectando lo negativo, que es lo que se puede mejorar. Bajo el contexto de que estoy en crítica, en vez de aprender a manejar tu realidad y respetarla, no atacarla, estás enfermo. Personas con esta sintomatología manejan este dolor con su pasatiempo favorito, adjudicándole culpa a los demás. Tú eres el que me quitas la paz. Tú eres la causante de las penas mías. Tú eres el que me sacas el monstruo. Tú eres el que me activas este malestar. Mientras usted continúe procediendo de esa forma, el cáncer te sigue devorando. ¿Sabía usted que su cuerpo tendrá un límite? Usted podrá aguantar, pero tu cuerpo no va a aguantar. Y parte de la santificación incluye tu cuerpo. Por eso que hay gente que se enferma de enfermedades coronarias. Esta es la principal fuente de mi empleo. Se enferma mentalmente y emocionalmente. Mi profesión es una consecuencia de esta negligencia. Yo vivo reparando el dolor que Dios le delegó a usted reparar. De vez en cuando es bueno buscar ayuda, pero lo ideal es que usted sea guardador de su propio corazón, porque la Escritura le adjudica la responsabilidad a usted. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Así que en principio se da cuenta que la sanidad interior es un remedio reactivo. Reactivo significa que es una solución cuando ya el daño está hecho. Pero el principio siempre fue proactivo, que es maneja y ataca la crisis desde el inicio. Porque
la intención de Dios es cultivar una vida indestructible. Cuarto, las heridas representan un insulto a tu emoción. ¿Alguna vez usted se ha sentido insultado por alguien o por algo? Recuerde, medítelo. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos, qué actitud florecieron en usted? Cuando yo medito de haberme sentido insultado por algo, es una experiencia bien incómoda. Me siento tenso, me sulfuro, me pongo colorado, más colorado de lo que soy. Me pongo irritable, me pongo intolerante, me pongo agresivo, me pongo en alarma, inclusive puedo ponerme a la defensiva. Conozco en pleno lo que es sentirme insultado. Ese estado es de mucha inquietud. Imagínese ese estado de inquietud, el que le estoy hablando es de un evento, el que la Biblia está hablando, el principio que le estoy compartiendo. Imagínese ese evento de manera permanente y sin descanso. Por eso, si usted se da cuenta, la gente enferma que está llegando a la iglesia en estos días, la enfermedad no solamente es relacional con otros, también es relacional con ellos mismos. Hay gente que la ansiedad se lo está arropando. Hay gente que los ataques de pánico lo están destruyendo. Hay gente que los ataques de ansiedad es la orden del día. Y esto no es otra cosa que síntomas de una ausencia de estructura en su vida relacional. Quinto, la raíz de amargura es lo único que puede arrestarte emocionalmente. Por lo tanto, no sé si usted alguna vez ha visto la trilogía, me imagino que sí, de Star Wars. Usted conoce en principio la esencia de lo que es el lado oscuro de la fuerza. Tiene mucha connotación bíblica. ¿Cómo es que un guerrero de luz, basado en la trilogía de la película, puede mutar de un estado de salud a un estado de oscuridad? Toda la estrategia que los enemigos de esos personajes utilizaban era promover odio y que la amargura controlara al individuo. La única forma de lograr eso es que la persona actuara en contra de sus principios. Es una ilustración de una película de Hollywood, pero es una ilustración real sobre este tema que está aplicando. Star Wars es una ficción. Lo que yo le estoy hablando es le hablé de la guerra de la galaxia, pero yo le estoy hablando de la guerra contra tu corazón. Esta película es real. La de la película de cine de Hollywood es ciencia ficción. ¿Cuántas personas no andan por desconocimiento y de manera involuntaria controlados por este lado oscuro? Y luego, mire lo irónico y lo paradójico de esta crisis. Y luego se quejan, protestan, ¿por qué me va mal todo? ¿Por qué a mí siempre me tienen el puño puesto? ¿Por qué a mí nada me sale bien? ¿Es que me habrán echado una maldición? Algunas personas son tan extremas que en vez de asumir, la solución es bien sencilla, asumir responsabilidad. Pero algunos, por evitar ese conflicto, llegan al extremo, ¿me habrán hecho un brujo? Cualquier cosa que le pueda adjudicar la responsabilidad fuera de mí. Arresto en la emoción no es otra cosa que usted está en cadenas, que usted y yo estamos atados, que no tenemos la capacidad de retornar al mal con bien. Mi voluntad ha quedado esclavizada, por eso es que necesito liberación. Y cuando hablo de liberación, no es solamente liberación espiritual, es cambiar mi actitud, que es pasar de un estado de soberbia, porque si no lo sabía, otra contribución negativa de la amargura es que produce distorsión del carácter. Personas que son soberbias, personas testarudas, personas obstinadas,
personas vanidosas, esas emociones se nutren de un mismo veneno, de un mismo germen, dolor. Y cuando el dolor yo no le enfrento la herida, la amargura que le estoy hablando, entonces ahí viene el fruto de la herida. Empieza a distorsionar mi carácter. Y si se da cuenta, testarudez, obstinación, soberbia, son emociones de personas incorregibles. No admiten corrección. Por eso no es sorpresa, y con esto cierro, por eso no es sorpresa que a veces Dios, en su afán de poder salvar a un individuo, le quite el suelo de donde opera. Hay personas que cuando operan en esta ceguera, tanto espiritual como relacional, lo único que Dios le queda es quitarle la visión, quitarle en el mundo que operan y dejarlos desnudos, como el hijo pródigo. A veces existe la posibilidad, la cual Jesús declaró: velad por vosotros mismos. Si se da cuenta, el hijo pródigo no sanó hasta que él no asumió responsabilidad. Hasta que él se dio cuenta, aquí el problema soy yo. La Escritura lo describe: el joven volvió en sí. No solamente volvió en sí, porque usted puede ver el problema, pero si usted no asume responsabilidad, el problema te sigue destruyendo, que es lo que distingue al hijo pródigo. Dicho sea de paso, pródigo es significativo de prodigioso, o sea, una persona que toma una actitud valerosa. ¿Qué actitud más valerosa que enfrentar la gente que he herido, la gente que he masacrado, la gente que he destruido, la gente que he abochornado, y asumir responsabilidad? Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Esto haré. Volveré a la casa de mi padre. Le dirá a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y estuvo dispuesto a sacrificar su estatus y posicionamiento familiar. Le dirá a mi padre: no me llames hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo cual significa, esta es la verdadera medida de arrepentimiento. Porque hay mucha gente que tiene arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una persona arrepentida y el que sufre remordimiento? Que el arrepentido no pone condiciones para su restauración. El que está en remordimiento quiere recuperar el estatus original sin sufrir consecuencias. Por eso, cuando el padre lo vio a la distancia, se alegró y lo salió a buscar. No fue que el hijo llegó a él se alegró, lo vio y se alegró y salió a buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que podía hacer retornar a su hijo del estado de putrefacción mental y emocional y espiritual era el principio de asumir responsabilidad. Y eso es un milagro que Dios no te puede dar. Lo produce un cambio en tu corazón. Por eso, cuando el padre lo recibió y lo abrazó, la restitución fue total. Mire cómo el padre lo describe, y con esto me despido. Mi hijo estaba muerto. ¿Usted cree en los zombies? A mí me encantan los zombies. Los veo todos los días. Lo que pasa es que a usted le han dado una imagen de los zombies equivocada, porque como usted juega Call of Duty o Left 4 Dead, esos son los zombies de Hollywood.
Los zombies de este mundo real son gente que se ve muy bien por fuera, que parece que todo lo tienen cuadrado, que parecen que tienen una vida perfecta, pero por dentro Jesús lo describe: sepulcros blanqueados. Por eso cuando el Padre lo recibió, esa fue la declaración: este mi hijo estaba muerto. Recuerde que cuando Jesús habla de esta parábola, el padre de la casa no es otro, sino Dios. Y Dios resucita de los muertos, ¿cierto o falso? Yo creo en Dios que lo resucita todo. Pero también da una revelación que este Dios tiene un límite. ¿Cuál límite? Si tú no decides cambiar tu corazón, Dios, que es todopoderoso, no hay nada que Él pueda hacer por ti. Porque esta relación es voluntaria en amor, no es en imposición y control. Por eso cuando usted le clama a Dios: Señor, cámbiame de una vez, y no ve cambio, sigue invocando y sigue esperando a que Dios descienda a cambiarlo. Porque hay gente que le piden a gritos que los cambie, pero todavía el corazón no está inclinado a cambiar. No deje que su rogativa, su oración le engañe lo que hay en la intención de su corazón. ¿Cuántas veces yo no le pedí a Dios: cámbiame? Y descubrí que yo no quería cambiar, que era un pretexto mi oración. Porque Dios valida la respuesta de tu oración con el fruto de cambio en tu persona. Así que si Dios no descienda a cambiarte y rescatarte, es que todavía tu corazón no está inclinado al cambio. Porque perdóneme, yo soy de los que creo firmemente: Dios es veraz, todos nosotros somos los mentirosos. Porque hay gente que en el extremo de su crisis son capaces de adjudicarle culpa también a Dios. Señor, es que tú no me escuchas. Señor, es que tú no me contestas. Es que tú no me respondes. Es que tú no me haces caso. Es que te he pedido esto y tú no lo has hecho por mí. ¿Será entonces que no te importo? Y me voy. Cuando en realidad el problema es usted. Por eso en esta mañana, tarde, la única forma de yo derrotar la cárcel emocional y relacional donde me encuentro es cambiando mi actitud. ¿Qué es el cambio de actitud? Señor, me comprometo a dejar de estar adjudicando culpa y de ahora en adelante asumo responsabilidad. Si usted puede cultivar esta actitud, ya tiene el principio fundamental. Lo demás te llegará por añadidura. La gente no es el problema soy yo. Le invito a estar de pie.